Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es 15 de enero. Comenzamos ya Atlántico Noticias y lo hacemos inmersos en plena tercera ola de la COVID-19 con cifras récord de fallecidos diarios y de nuevos contagios. El planeta se acerca ya a los 2 millones de muertes por COVID-19 y supera los 90 millones de positivos. Los contagios en España siguen imparables y comunidades autónomas como Madrid, Castilla y León y Andalucía anuncian hoy un endurecimiento de sus actuales restricciones mientras el ritmo de vacunación se acelera. En solo un día España vacuna a más de 94.000 personas y se superan ya las 676.000 dosis inyectadas. En el mundo, más de 28 millones de personas han recibido la vacuna, pero los expertos aseguran que pasarán meses hasta que se noten los resultados en la población. Además, hoy hemos conocido, Miguel Vega, que Pfizer retrasa sus envíos. Sí, la farmacéutica ha comunicado que no podrá cumplir con los envíos establecidos con la Unión Europea. Se debe a un problema en los reajustes y distribución en sus fábricas en el continente. Pfizer asegura que podría solucionar estos problemas antes de finalizar el mes de enero y se ha comprometido a fabricar más de 2.000 millones de dosis en 2021. Esto podría variar la campaña de vacunación de muchos países de la Unión Europea cuando se enfrentan a la tercera oleada de contagios que está dejando incremento de fallecidos en países como Reino Unido y Alemania y ha obligado a endurecer las medidas en las últimas horas. México sufre con extrema dureza esta nueva ola de coronavirus que deja ya un balance de más de 1,5 millones de contagios y supera la cifra de 135.000 fallecidos, situación que se agrava ahora en los hospitales. La falta de oxígeno empeora la situación de miles de personas que luchan contra la enfermedad, muchos de ellos desbordados, donde incluso ya no pueden recibir más pacientes. La crisis es especialmente grave en Ciudad de México. Veremos también cómo los rebrotes del norte de China sitúan los nuevos casos de COVID-19 a niveles de marzo. En estos momentos la cifra de nuevos contagios se sitúa en 144 personas, de los cuales 138 fueron detectados este jueves. Ante esta situación, el país asiático ha decidido empezar a construir un centro de aislamiento en tiempo récord en Hebei, con capacidad para 3.000 habitaciones. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quiere empezar a tomar las riendas del país y ha anunciado un paquete de ayudas por valor de 1,9 billones de dólares para combatir la emergencia sanitaria. Itziar Pérez, ayudas que coinciden en los días más duros de la pandemia. Así es, Eva, una grave situación para la que afirman el gobierno de Donald Trump no habría destinado un paquete de medidas igual. Con esto, Joe Biden no solo ayuda a las empresas más afectadas por la pandemia, sino también para las personas más vulnerables, a las que, por cierto, ha doblado la cantidad de ayuda destinada de 600 a 2.000 dólares. Un total de 2.000 dólares en efectivo para quien más lo necesita. 600 dólares simplemente no son suficientes, ya que hay que elegir si pagar el alquiler o poner comida en la mesa. Y en la Casa Blanca se trabaja sin descanso para recibir a sus próximos inquilinos. La imagen que van a ver de un camión de mudanzas ante la residencia presidencial se ha hecho viral en las redes sociales. Los internautas han celebrado cómo los operarios descargan cajas en una de las entradas a la Casa Blanca. Según ha informado el Departamento de Estado, todavía el presidente electo pasará la noche del 19 en la Blair House, una mansión ubicada muy cerca de la Casa Blanca y destinada a hospedar a jefes de Estado en sus visitas oficiales a Washington. Y hoy estamos muy pendientes de las consecuencias que deja un terremoto de magnitud 6,2 en Indonesia. Ocurrió esta madrugada y de momento ha provocado más de 600 heridos y al menos 35 personas fallecidas. El temblor ocurrió al norte del país, fue de tal magnitud que un hospital se ha derrumbado, además de varios edificios. Los servicios de emergencia se afanan por localizar a heridos y rescatar a la población bajo los escombros. Las autoridades se han visto obligadas a evacuar a más de 2.000 personas. El terremoto ha obligado a activar la alerta por tsunami. En Madrid, Pedro Sánchez ha presidido la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus en un momento en el que los contagios siguen aumentando sin control. Muchas comunidades impondrán medidas más restrictivas. Silvia Mascareño, cuéntanos estas últimas novedades.
Sí, la tercera ola golpea con fuerza aquí la península. Como decías, hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido en el Palacio de la Moncloa el Comité de Seguimiento del Coronavirus con la ministra de Política Territorial y el ministro de Sanidad, pero por ahora el Gobierno descarta el confinamiento total, así que las comunidades autónomas están endureciendo las medidas, entre otras esta, la Comunidad de Madrid, donde se adelanta el toque de queda a las 11 de la noche y cierra la hostelería a las 10 de la noche, u otras como Aragón, que también adelantan el toque de queda a las 10 de la noche, mientras hay otras comunidades autónomas que aspiran a ser todavía mucho más restrictivas. Por ejemplo, Castilla y León, que quiere imponer el toque de queda a las 8 de la tarde, o Euskadi, que quiere hacerlo a las 6 de la tarde, aunque está por ver, porque parece que el estado de alarma no permite ser tan restrictivo. Mientras tanto, la buena noticia viene de mano del plan de vacunación, porque el proceso de vacunación va cogiendo ritmo, esa velocidad de crucero a la que aspiraba el ministro de Sanidad. Solo en un día se han puesto más dosis de la vacuna, 94.500, que en toda una semana, aunque ese proceso de vacunación ha sufrido un contratiempo, y es que hoy Pfizer ha anunciado que va a haber un retraso en el suministro de dosis a todos los países europeos por problemas de producción de la farmacéutica. Aquí en Canarias la vacunación va a buen ritmo también. De hecho, en estos momentos el 92% del grupo 1 en las islas, es decir, residentes y personal sociosanitario, está vacunado, y del grupo 2, correspondiente al personal del Servicio Canario de Salud, está en torno al 60%. Así lo ha confirmado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torre, hace solo unas horas. La segunda dosis se espera que comience a suministrarse ya este domingo. Vamos a hablar de ello con Amós García, jefe de Epidemiología de Salud Pública y presidente de la Asociación Española de Vacunología. Buenas tardes, señora Amós. Hola, muy buenas tardes, Eva. Encantado de estar con ustedes. Gracias por atendernos un día más. Nos gustaría saber cómo va exactamente la vacunación en las islas. Muy buenas noticias las que oíamos hace solo unos minutos del presidente del Gobierno. Yo creo que la situación del ritmo de la campaña de vacunación en nuestra tierra es bastante positiva. Yo creo que es bueno refrescar la idea de que estamos ante una campaña que es extremadamente compleja. Fundamentalmente porque se trata de vacunar al mayor colectivo de personas posible en el más breve periodo de tiempo, y además porque la vacuna que estamos usando es una vacuna extremadamente compleja desde el punto de vista logístico, ya que requiere unas temperaturas extremas de conservación de 70-80 grados bajo cero, lo cual dificulta muchísimo lo que es la gestión de la misma, y además fuera de estas temperaturas de congelación, su vida media es muy corta. Por lo tanto, hay que actuar de una manera muy planificada y muy rigurosa con la misma. Aún así, ya prácticamente en Canarias hemos cubierto el cupo de personas de residencia vacunadas. Eso creo que era lo fundamental, el proteger a los más vulnerables, a las personas que han sufrido el embate más severo de la pandemia. Era nuestro objetivo principal y ese está cumplido. Falta concretamente algunas residencias que no se han podido vacunar todavía porque estaban en el contexto de un brote epidémico, y los profesionales sanitarios prácticamente en 3 o 4 días se han vacunado el 60%, lo cual dice mucho de la capacidad del músculo de nuestro sistema sanitario y de la calidad de nuestros profesionales. Bueno, los primeros, los sanitarios, ya están prácticamente vacunados, pero ¿cuál es el siguiente paso? Pues automáticamente hay que pasar a las personas vulnerables. Tenemos que vacunar a los sanitarios porque son los más expuestos al riesgo y porque además son los que desempeñan un papel clave en la lucha contra la pandemia. Por lo tanto, una vez cubierto el sector más vulnerable, que son las personas mayores institucionalizadas, y los sanitarios, tenemos que seguir avanzando en función del perfil de vulnerabilidad que tengan las personas. Por eso, el siguiente grupo tienen que ser los grandes discapacitados y también las personas de edad avanzada que no viven en una residencia, que viven en núcleos familiares o viven ellos solos, estratificando por edades. Posiblemente se empiece por los mayores de 90, después por los mayores de 80, mayores de 70 y así sucesivamente. Para ello todavía va a haber que esperar unos días porque no se comenzará, al menos hasta las próximas semanas. No se puede comenzar hasta la próxima semana porque el flujo de llegada de vacunas es el que no hay posibilidad de tener más vacunas, y esas vacunas que tenemos en estos momentos, lógicamente un porcentaje amplio de las mismas se tiene que reservar para cubrir perfectamente a los que han iniciado ya la vacunación, es decir, para poner la segunda dosis a las personas que han iniciado la pauta protectora. ¿Sería, a su juicio, un error no poner esa segunda dosis como están haciendo, por ejemplo, en otros países?
No, sí, sería un auténtico error. Hay que entender que los ensayos clínicos se han hecho en función de la administración de 2 dosis, no de una dosis. En algunos países entienden que fundamentalmente por la situación tan dramática que tienen de la pandemia en sus territorios, entienden que vale proteger al menos con una dosis, que conseguimos una capacidad protectora aproximadamente un 50%, pero eso no me parece que sea una actitud razonable y desde el punto de vista de que tenemos la posibilidad de hacer las cosas bien, de hacerlas con tranquilidad, con sosiego y cubriendo de manera adecuada a la ciudadanía a la que estamos protegiendo. Por lo tanto, la segunda dosis en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, que es viable administrarla, hay que hacerlo, es fundamental. De hecho, estamos viendo ese buen ritmo que lleva la vacuna aquí en Canarias, pioneros incluso en toda la península en ese reparto, aunque hemos visto el anuncio hoy de Pfizer que pueden retrasarse. Es una pregunta obligatoria, señor García, ¿cómo se encuentra? Porque usted ha recibido la vacuna también esta semana. Sí, me encuentro perfectamente, Eva. Es verdad que he tenido 2 efectos importantes en relación a la vacuna. Uno es el de euforia por considerarme partícipe como sanitario de lo que es la posibilidad de estar cubierto ante un problema que me va a permitir seguir trabajando junto al resto de nuestros compañeros y compañeras para el beneficio de la salud de nuestra gente, y en segundo lugar un sentimiento de verdad, Eva, de profunda emoción precisamente por eso, porque después de tanto sacrificio, de tanto trabajo, de haber visto tanto dolor, tanto sufrimiento, el poder ver que ya tenemos un instrumento y haberlo recibido que nos va a permitir modular el impacto de la pandemia, de verdad me ha emocionado profundamente haberlo recibido. Eso por un lado con la vacunación, que son muy buenas noticias, pero lo cierto es que los datos de contagios continúan al alza, se incrementan esos casos en la provincia ahora oriental, pero usted, por ejemplo, no es partidario de un confinamiento y esa respuesta ha llamado mucho la atención. ¿Por qué? Sí, no, de un confinamiento total en estos momentos, cuando en Tenerife, que era la isla que soportaba un mayor peso de la incidencia de la pandemia, la toma de medidas duras y restrictivas ha posibilitado que en Tenerife empieza una tendencia descendente en el número de casos, es indicativo de que ha sido una actitud correcta, sin llegar a extremos muy radicales como es el confinamiento global. Se ha conseguido frenar un proceso expansivo. En Gran Canaria, que estamos ahora, y en Lanzarote, que estamos en la vía contraria a un proceso expansivo del número de casos, se ha tomado decisiones antes de que explosionara de manera absolutamente espléndida el peso de la pandemia. Por lo tanto, vamos a esperar a ver el resultado de estas medidas que se han estado diseñando y en función de eso sería viable o no tomar medidas más drásticas. En cualquier caso, en una pandemia, cualquier medida, por muy dura que sea, tiene que estar siempre sobre la mesa. Y una última pregunta, señor Amos, ¿qué situación tienen ahora mismo los hospitales del archipiélago? Pues en principio están del orden de las UCI están todavía lejos del 40% de ocupación que tuvieron en la fase dura anterior de la pandemia, están entre el 11 y el 20% de ocupación, pero eso sin lugar a dudas es señal de que tenemos que seguir trabajando duramente para ir consolidando el que podamos crear el terreno adecuado para de una vez por todas poderle decir adiós a la pandemia. Y esto significa asumir de manera responsable las medidas que se recomiendan desde el ámbito sanitario y seguir vacunando, que, repito, es lo único que nos va a permitir decirle adiós a la pandemia, fundamentalmente porque conviene recordar que hasta ahora, lo único que hemos podido hacer frente a este problema es una actitud pasiva de convivir con el virus. Ahora, gracias a la vacuna, podemos actuar de manera activa, consiguiendo luchar contra el virus. Y por eso es tan importante combinar las 2 estrategias. Seguir de manera pasiva conviviendo con el virus, pero ya podemos empezar a actuar con la vacuna de manera activa frente al virus. Muy bien, pues Amos García, jefe de Epidemiología de Salud Pública, gracias por atendernos una vez más aquí en Atlántico Noticias. Nada, muchas gracias a ustedes. Y también ha comenzado la campaña de vacunación en el continente americano. Los gobiernos esperan poder incrementar la inmunización en las próximas semanas para evitar más muertes, pero el incremento de contagios y fallecidos ha obligado a varios países de Sudamérica a endurecer las restricciones. Miguel Vega.
Sí, Brasil, México, Perú, Argentina han visto cómo los contagios se han disparado en las últimas semanas, colapsando los hospitales de varias regiones de estos países. Por ejemplo, México cierra la semana con mayor mortalidad desde el inicio de esta pandemia. Han perdido la vida una media de 1000 personas diarias en el país en esta última semana. Pero también preocupa y mucho la variante detectada en Brasil, en concreto en el Amazonas, que ha obligado a cerrar todas las fronteras con este país, tanto de Sudamérica como también de la Unión Europea. Por cierto, Brasil cierra una semana en la que ha tenido incrementos diarios de más de 60.000 positivos. Pero también, tanto Argentina como Brasil ha visto cómo sus hospitales se han colapsado y se comienzan a ver en sus puertas colas de personas debido a la escasez de oxígeno en el país en las últimas semanas. Solo quien ha buscado recargar un tanque de oxígeno en estos días entiende la desesperación y la angustia por no encontrar dónde. Es una desesperación bien horrible ver cómo el ser querido se consume poco a poco por este virus. Se formó desde las 9 de la mañana. Dejó a su hijo enfermo de COVID-19 conectado a un concentrador que le prestaron en lo que recargaba sus tanques. Necesita oxígeno al 10 por minuto. Así como ella, hay personas que hacen filas interminables para recargar los cilindros. La situación es que hay mucha demanda. Realmente sí hay mucha demanda. En otros lugares se acaba el oxígeno. Procuramos tener nosotros la mayoría del tiempo oxígeno. Lamentablemente en este momento pues se nos terminó. El gobierno de la Ciudad de México puso a disposición de quien lo necesite tanques de oxígeno gratuitos. Desde esta semana se están entregando a domicilio 30 tanques diarios. Después de 5 horas de espera, doña Claudia rellenó sus tanques. ¿Para cuánto le dura esto que acaba de recargar? Para 1 hora y para media hora. Entonces va a tener que regresar otra vez. ¿A qué hora o qué? Pues a la hora que se acabe. Así que regresará una y otra vez, como muchas personas que en estos días han tenido que atender a sus familiares desde casa. El coronavirus sigue descontrolado en América. El continente registra más de 40 millones de contagios y Perú es el 6º país con mayor número de positivos, rozando el millón. Los hospitales están desbordados y los sanitarios han salido a la calle para exigir mayor inversión. Médicos en huelga indefinida, vacunas sin fecha exacta de llegada y listas de espera para entrar a las UCI. Este es el panorama que vive Perú en el inicio de la segunda ola de COVID-19. La situación ha llevado a que el gobierno que preside Francisco Sagasti endurezca las medidas contra la pandemia. De momento, 7 regiones volverán del 15 al 31 de enero a un confinamiento total los domingos. Recordemos también que esto es en parte el efecto de las fiestas de Navidad y de fin de año y que vamos a ver todo el impacto recién en una semana o 2. Todo esto coincide con el inicio de una huelga indefinida del personal sanitario convocada a nivel nacional por la Federación Médica Peruana para reclamar mayor inversión del gobierno en la sanidad pública. Con esa inversión, los médicos buscan mejores salarios, así como más equipos de seguridad para protegerse de eventuales contagios. De momento son cerca de 12.000 los médicos que han contraído la enfermedad, de los que casi 258 han fallecido. Nos vamos ahora a Ecuador para ver una imagen que nos resulta común en Canarias. El país centroamericano obliga a todos los viajeros que aterricen en sus aeropuertos a tener una PCR negativa y anuncia sanciones a las aerolíneas que no las exijan. Vean. Las aerolíneas que viajan hacia Ecuador tienen un nuevo requerimiento desde este miércoles. Ayudan a cumplir la disposición gubernamental de que los viajeros antes de abordar el avión presenten las pruebas PCR negativas para COVID-19. De esta manera se busca evitar que ingresen personas contagiadas con la variante británica de coronavirus. Prueba del PCR. Y una declaración que en estos últimos 21 días no tuve contacto con personas enfermas. Los representantes de las aerolíneas exhortan a los pasajeros a presentar pruebas reales. Las aerolíneas tenemos la obligación de pedir que el documento exista, pero no tenemos la capacidad de dirimir si el documento es verdadero o falso. Y recomiendan a quienes den positivo reprogramar su vuelo a través de los canales digitales. A veces el pasajero, al tener una prueba positiva, trata de llegar al aeropuerto para realizar su cambio o para que se exima alguna penalidad, pero no. Aquí el llamado es a que no se presenten en el aeropuerto. El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, resaltó que si las aerolíneas no cumplen con el pedido de las pruebas PCR, serán sancionadas. Y pueden ser sancionadas en sus rutas, en sus frecuencias. Las aerolíneas tienen toda la motivación para
poder exigirlo, de lo contrario pues pueden tener multas económicas. Y no se ha puesto una fecha tope para levantar este requisito. Debido al incremento de casos en China, el gobierno ha comenzado a construir al norte del país una ciudad para trasladar a los pacientes infectados. Se trabaja en esta extensión de más de 33 hectáreas en la provincia de Hebei, una de las regiones donde se han detectado los últimos brotes. En total se construirán en tiempo récord más de 3.000 pequeños habitáculos para alojar a todos los nuevos positivos. China ha notificado 144 positivos en la última jornada, mientras los miembros de la OMS ya están en el país para comenzar con la investigación. Como parte de nuestro apoyo al trabajo de la Organización Mundial de la Salud, China acordó realizar la segunda ronda de pruebas de anticuerpos a los expertos. Los resultados mostraron que el científico británico dio negativo, mientras que el investigador de Qatar todavía dio positivo. Ya hemos acordado dejar que el experto británico venga a China. Continuaremos comunicándonos con la OMS sobre los asuntos relevantes mientras trabajamos duro para que ambas partes lleven a cabo conjuntamente la investigación sobre el origen del coronavirus. Los últimos datos de la pandemia apuntan que en Europa se contabilizan más de 30 millones de casos positivos, cifras que van en aumento a pesar de que países como Portugal, Francia, Reino Unido o Italia siguen imponiendo restricciones. Miguel. Sí, Portugal, por ejemplo, con más de 10.000 positivos diarios, mañana vuelve a un confinamiento estricto. Tan solo permanecerán abiertos los comercios de primera necesidad y también las escuelas. Pero Reino Unido, a partir de esta misma noche, prohíbe todos los vuelos que provengan desde Sudamérica debido a esa nueva variante infecciosa aparecida en Brasil. Por su parte, Francia adelanta el toque de queda a las 6 de la tarde y exigirá a todos los pasajeros de fuera de la Unión Europea una PCR negativo, pero además tendrán que guardar cuarentena de 7 días. Hasta el 5 de marzo, Italia mantendrá las restricciones, pero también adelanta el toque de queda a las 6 de la tarde y mantendrá cerrada toda la restauración también a partir de las 6 de la tarde. La situación en Italia continúa agravándose. En las últimas 24 horas, 17.200 son los nuevos positivos y la cifra de fallecidos continúa situándose por encima de los 500. Como cada día en Atlántico Noticias vamos a hablar con una canaria residente en Italia para que nos haga una radiografía de la situación allí. Saludamos ya a Laura Ortega. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Difícil convivir con una situación así en el país donde cada día se van aumentando las restricciones. Sí, pues bien, como tú has dicho, cada día hay más contagios y la situación de momento no mejora. Incluso cada mes salen nuevos decretos y siempre son más restrictivas, siempre las condiciones. Entonces, por ejemplo, el último decreto que salió el 3 de diciembre, ya decían que los bares y restaurantes hasta las 6 podían estar abiertos. Entonces, de momento, pues la situación no va mejor. Incluso ese mismo decreto era del 3 de diciembre al 15 de enero y hoy mismo estamos a 15 de enero, así que estamos esperando a ver qué medidas toman. Pero ya se prevé que yo, por ejemplo, que estoy en Roma, vamos a pasar de zona amarilla a zona naranja. Y esto implica que bares y restaurantes ya no van a abrir hasta las 6, sino no van a abrir directamente. Entonces es una situación complicada, la verdad, sobre todo para el tema de la restauración. De hecho, Laura, el gobierno incluso se plantea mantener este estado de emergencia en el que se encuentran hasta abril, que incluso podrían ser restricciones hasta este mismo mes. Sí, exactamente, tú lo has dicho. O sea, de momento el último decreto era hasta el 15 de febrero, pero con el decreto que estamos esperando que salga esta noche o mañana, sí, se prevé marzo o abril estar así. Entonces vamos a ver cómo llevamos estas nuevas restricciones, porque cada vez están siendo más duras. En estos momentos te encuentras en Roma, como bien decías, y creo que estás en cuarentena. ¿Por qué? Sí, estoy en cuarentena porque, como bien dije, el último decreto decía que el ciudadano que podía volver a Italia entre el 21 de diciembre hasta el 6 de enero, si volvía tenía que hacer la cuarentena. Y yo justo volví el 6 de enero, entonces por un día he tenido que hacer la cuarentena. Sí es verdad que habían excepciones de si a lo mejor enseñabas tu contrato de trabajo o la PCR, que yo también me la hice, podían permitirte ir a trabajar. Pero como yo puedo teletrabajar, pues nada, me comentaron que sería mejor hacerla. Así que aquí estoy.
Bueno, en casa nos gustaría conocer también cómo actúa la población. ¿Esas restricciones, ese toque de queda impuesto a partir de la tarde, se cumple, no se cumple? ¿Cuál es la situación a pie de calle? Bueno, el toque de queda aquí desde octubre viene siendo de las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Y sí, por supuesto, o sea, se cumple 100%. Incluso ya ves que a partir de las 6 de la tarde, que ya los restaurantes o bares están cerrados, ya comienza a no haber gente. Y es muy extraño porque tú mismo pasas por la Fontana di Trevi, que siempre está llenísima, y a día de hoy es que hay 4 personas. Es un poco triste, pero bueno, hay que cumplir con las leyes. Pues Laura Ortega, gracias por atendernos en Atlántico Noticias y te enviamos todo el ánimo del mundo desde aquí, desde Canarias. Muchas gracias. Hasta luego. Y mientras se sigue luchando contra los contagios, la crisis política en este país, en Italia, persiste. Uno de los partidos de coalición en el gobierno han salido de esa alianza, quitando la mayoría que hasta ahora tenía el presidente Giuseppe Conte. Cómo se gestionan los fondos europeos. El plan de recuperación por la COVID es uno de los motivos por los que han dimitido 2 ministras de Italia Viva, uno de los partidos que daba mayoría al gobierno de Conte y que ahora provoca caos político en Italia, y ya no solo por la pandemia. El líder del partido, Renzi, asegura que el presidente acapara poder. Solo si se atienden a sus peticiones deja la puerta abierta a un posible regreso. Mientras, el gobierno busca soluciones para mantener la mayoría y que su líder no se vea obligado a dimitir. Varias son las vías que se barajan: un nuevo pacto con Italia Viva o formar un gobierno de unidad nacional que se enfrente a la emergencia sanitaria. Lo que sí es seguro es que Giuseppe Conte irá la próxima semana al Parlamento. Primero visitará la Cámara Baja para informar sobre esta ruptura, para luego someterse a una moción de confianza, un ejercicio para saber si mantiene el control de la mayoría de los escaños. Y en Estados Unidos, el presidente electo, Joe Biden, comienza a dar sus primeros pasos y ha anunciado un paquete de ayudas por valor de 1,9 billones de dólares para combatir la emergencia sanitaria. Y esto, Itziar Pérez, a 5 días de que asuma su cargo. Y es que en Estados Unidos hay más de 18 millones de personas en situación de desempleo y más de 400.000 empresas han tenido que cerrar por la pandemia. Por ello, y como dice Seba, a 5 días de la toma de posesión, Joe Biden ha presentado este paquete de medidas para paliar no solo la crisis económica, sino también la sanitaria. Por ello ha sido tajante: hay que actuar lo más rápido posible. Entre otras cosas, sobre ese sector de población que corre el riesgo de extremar su pobreza, pues ha doblado la cantidad de ayudas que recibían hasta ahora. Mientras continúa reforzándose ese dispositivo de seguridad tanto en el Capitolio como en los principales lugares emblemáticos de Estados Unidos, también las avenidas más cercanas a esos puntos de interés permanecen totalmente bloqueadas. Los guardias hacen turnos de hasta 12 horas y esto permanecerá así previsiblemente hasta el 24 de enero. Si les parece, vamos a ver un resumen de cómo ha sido este primer paso de Joe Biden para salvar la situación del país. A 5 días de asumir su cargo, Joe Biden presenta un plan de estímulo que alcanza los 1,9 billones de dólares, manifestando la necesidad de impulsar la economía por la pandemia. Si hablamos de cifras, 415.000 millones para reforzar la respuesta al virus con la compra de vacunas, casi 1 billón para los hogares más vulnerables y cerca de 440.000 millones para pequeñas empresas y aquellos colectivos más azotados por la crisis. Un total de $2.000 en efectivo para quien más lo necesita. $600 simplemente no son suficientes, ya que hay que elegir si pagar el alquiler o poner comida en la mesa. El salario mínimo comenzará a retribuirse con $12 la hora. Esto convertido al euro supone unos 9,8 euros la hora. Algunos congresistas republicanos se oponen a estas ayudas. Para Biden son simples barreras. Sabe que cuenta con el apoyo de un partido demócrata con mayoría tanto en la Cámara de Representantes y a finales de este mes también en el Senado. Y además, Itziar, hay unas imágenes que se han hecho virales en redes sociales, y es que en la Casa Blanca ya vemos cómo se empieza a trabajar sin descanso para recibir a los próximos inquilinos.
Así es, Eva, y muchos internautas han celebrado estas imágenes de mudanza. Por ahora, Donald Trump permanecerá en la Casa Blanca 4 días más hasta el 19 de enero, fecha en la que Joe Biden también permanecerá en la Blair House. Eso es una mansión muy cerca de la Casa Blanca, donde normalmente se asila a los jefes de Estado que visitan de forma oficial Washington. Por otro lado, seguimos muy pendientes del impeachment, a que ese documento llegue al Senado. De hecho, el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, ha afirmado que para tener un juicio político justo habría que esperar incluso hasta después de la toma de posesión. Y también, una última hora, el FBI investiga a algunos congresistas republicanos que el día antes del asalto al Capitolio habrían hecho una visita guiada por este edificio con algunos de esos activistas radicales. La nueva administración de Biden se enfrentará a la crisis migratoria que está provocando la COVID-19 en muchos países de Latinoamérica. Decenas de hondureños se han unido a esta caravana con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Varios países de Centroamérica han interpuesto medidas sanitarias para disuadir la migración. Y el confinamiento domiciliario, y ahora también después del parón escolar a consecuencia de las vacaciones de Navidad, está provocando que muchos menores no quieran volver a las aulas o incluso que no quieran salir a la calle. Los menores prefieren estar en casa y a poder ser con sus padres. Es una situación que los gabinetes psicológicos atienden cada día más. Vamos a conocer con una experta en psicología infantil el porqué de esta actitud entre los niños. Saludamos a Laura Esteban. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eva. ¿Son muchos los menores que han demostrado que no quieren volver a la calle? Sí, la verdad que es algo que hemos venido notando. Bueno, todo el malestar infantil se ha ido incrementando, como el de los adultos, el personal sanitario, las personas mayores, pero en los niños sí que después del confinamiento, después de periodos de vacaciones, de fines de semana o de tener que estar confinados por ser contacto de algún miembro que ha dado positivo, se vuelve difícil, pero yo quiero distinguir que esto que estamos observando, por un lado, es también normal y esperable, es una conducta del miedo. El miedo es una emoción básica que nos ha ayudado también a que tomemos medidas protectoras durante este tiempo. Lo que pasa es que volver a salir después hay que convivir con una cierta dosis de angustia y de miedo que no sea limitante. Y lo que estamos encontrando es niños que están con una angustia incrementada, situaciones familiares también, porque no podemos pensar solo en los niños, sino es con el núcleo familiar, ¿no? En lo que representa que el niño vuelva a salir. Cuando un niño dice que no quiere salir, también de qué está dando cuenta, de algo que él está percibiendo que también le angustia a sus padres o a sus abuelos, o qué es lo que teme encontrarse. Yo creo que hay muchas cosas a despejar con esto que estamos observando en los niños. Miedo a salir principalmente de su zona de confort, pero ¿cómo podemos atender, los progenitores, cómo pueden atender esta necesidad emocional? Bueno, primero entender que es normal que pase, que es una manifestación también de toda esta situación tan particular que estamos viviendo desde hace casi un año y que esto está dando ya sus secuelas en el estrés sostenido en el tiempo. Entender que esto es así, que es complejo, y acompañar a los niños, validarlos en que puede ser que ciertas cosas les den miedo, escucharlos, a qué se refieren con miedo, darles lugar a que podamos hacer algo con este miedo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Devolverles un poco lo activo, qué es lo que ellos pueden hacer para protegerse en este miedo, por ejemplo, con las medidas que tenemos protectoras todos, las mascarillas, el distanciamiento, a qué sitio se siente más seguro, en dónde cree que sí se animaría, ir poco a poco, de manera gradual, acompañarlo, porque sí que, si bien quedarse en casa da un cierto confort, es verdad que quedarse en la casa de manera sostenida, como hemos hablado de estas cosas de la cabaña, quedarse, también trae mucho prejuicio y esa base de cosas que los niños dejan de hacer. Un niño que deja de asistir sistemáticamente a la escuela está perdiendo un lugar también de distracción, un lugar también de protección frente a situaciones o dinámicas que se ven en la familia. Vemos incrementadas la violencia familiar, la violencia a la mujer, y entonces son niños que tal vez pueden quedar desprotegidos si no están asistiendo también al colegio, o el encuentro con otros amigos con los que también poder gestionar juntos sus miedos. Los niños juegan en el patio en relación al coronavirus, a dibujarlo, a poder hacer algo con esto, a que no los paralice. ¿Sí? Y en algunos casos sí hace falta ya toda una ayuda profesional cuando haya situaciones fóbicas o de pánico, ansiedades de separación, agorafobias, y que
siempre van ligadas a la situación familiar, a la situación social. Esta pandemia es una pandemia sanitaria, pero no solo sanitaria. Claro es que también... sí. Laura Esteban, disculpa que le interrumpa, nos quedamos sin tiempo. No. Muchas gracias por esas recomendaciones. No, no hay por qué, hasta luego. Pues tras un largo debate nos vamos ahora hasta Argentina porque hay manifestaciones en la calle y el presidente Alberto Fernández ha promulgado la ley de interrupción voluntaria de embarazo. El texto garantiza el aborto libre y gratuito hasta la semana 14. Tiene más datos Marina Biuso. Esta tarde el presidente Alberto Fernández promulgará la ley que legaliza el aborto en la Argentina. Será voluntario, público y gratuito hasta la semana 14 de gestación sin ninguna consecuencia penal y será de libre acceso en hospitales tanto públicos como privados de todo el territorio nacional. Esta ley era un viejo reclamo de los distintos movimientos y colectivos feministas y una cuestión que había dividido a la sociedad argentina durante los últimos 2 años y medio. La aprobación de la ley llegó finalmente en el Senado argentino el 30 de diciembre del año pasado y comenzará a regir a partir del 24 de este mes. Se promulga también la ley de los 1000 días, una ley espejo de acompañamiento a las personas embarazadas en situación vulnerable que amplía la cobertura del sistema de salud y de asistencia a las personas embarazadas y hasta el 3er año de vida de los niños. Informó para la Alianza Informativa Latinoamericana Marina Biuso. Y al menos 35 personas han fallecido en Indonesia como consecuencia de un terremoto de magnitud 6,2 registrado en la isla de Celebes. Entre los edificios que se han derrumbado hay un hospital y las autoridades contabilizan más de 600 heridos. 2 de la mañana en Indonesia, un nuevo temblor de tierra sorprende a los más de 100.000 habitantes de la ciudad de Mamuju, en la isla de Celebes, situada en la región central del archipiélago indonesio. Unos 300 edificios, entre ellos hoteles, se han visto afectados e incluso un hospital se ha derrumbado. Las labores de desescombro y búsqueda de posibles personas atrapadas continúan, pero ya se han contabilizado 35 fallecidos y más de 600 heridos. Además, unas 15.000 personas han tenido que ser evacuadas de las zonas más afectadas. No es la primera vez que Indonesia sufre un temblor de estas características. Hace solo 2 años, esta misma isla registró un terremoto de magnitud 7,5, seguido de un tsunami. En aquella ocasión, se contabilizaron decenas de miles de afectados. Y hoy vamos a cerrar Atlántico Noticias con música. Lo hacemos compartiendo y conociendo mejor el talento del reconocido compositor y pianista Gustavo Díaz Jerez, que ha actuado en los mejores escenarios de todo el mundo y ha interpretado piezas que ningún otro músico se ha atrevido a hacerlo. Vamos a saludarlo ya. Gustavo Díaz Jerez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de conocer sus últimos trabajos, ha mostrado especial interés en la relación que hay entre las matemáticas y la música y nos gustaría conocer cuál es esa relación. Bueno, las matemáticas desde la antigüedad era parte del quadrivium, del conocimiento, y una de las 4 partes de ese quadrivium era la música y otra de ellas era la matemática. Yo creo que la belleza abstracta que los matemáticos encuentran en las ecuaciones, nosotros los músicos también las encontramos en la música, que es un arte abstracto por excelencia. ¿Qué importancia tienen también las nuevas tecnologías con la música? Usted las está utilizando muchísimo en los últimos tiempos. Sí, mira, ahora hace poquito he creado un nuevo canal de YouTube dedicado a la realidad virtual, a las gafas de realidad virtual para la música clásica. Es el único canal ahora mismo que hay en YouTube con estas características. Hay muchos canales de realidad virtual, pero están más orientados al mundo del deporte, de los videojuegos, pero yo me di cuenta que no había ninguno enfocado a la música clásica y en concreto al piano. Entonces me puse a ello y ahora mismo pues lo estoy llenando de contenido, con vídeos, y es una experiencia completamente diferente a ver un vídeo en la pantalla del móvil o del ordenador, porque es completamente inmersivo. Es lo más cercano a un concierto en vivo que puedes tener desde casa. Es verdad que nunca es una sustitución para un concierto en vivo, pero como esta tecnología de la realidad virtual está avanzando muchísimo últimamente, pues la gente que quiera tener esta experiencia, que es una experiencia además muy íntima, porque están grabados en mi estudio, y la gente que los ve con las gafas de realidad virtual es como si estuviera a mi lado, viéndome tocar. Es muy diferente a verlo en 2 dimensiones, que es como normalmente lo vemos en el móvil o en el ordenador. Sí, la verdad es que sí. Y quien no quiera verlo a través de redes sociales, que sepa que el martes va a estar en el Auditorio de Tenerife con una de sus últimas obras.
Efectivamente, el martes toco en el ciclo de cámara del auditorio. Voy a hacer un programa que toca piezas desde el siglo XVI, es un programa todo de música española, se titula 5 siglos de música española, y vamos a ver un recorrido muy bonito en el tiempo, desde la música de Antonio de Cabezón, que es mediados del siglo XVI, hasta la música del siglo XXI, pasando por obras muy importantes del repertorio, como es Iberia, y como son los cantos canarios de Teobaldo Power, que es la obra que correspondería en el siglo XIX. Y yo voy a estrenar una de mis últimas obras, que escribí hace unos 6 meses, de hecho durante el confinamiento, y es el estreno absoluto, se oye por primera vez en ese concierto. Un programa titulado 5 siglos de música española para teclado. Efectivamente, como he dicho, es un recorrido que muestra toda la actividad musical, o por lo menos lo que son las obras más importantes de cada siglo, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, y así la gente puede tener una visión global de cómo ha ido evolucionando la música desde prácticamente el Renacimiento tardío hasta la música de nuestros días. Actualmente es profesor en el País Vasco y se ha enfrentado a obras que no se ha enfrentado otro músico. No sé si nos puede contar esas experiencias. Bueno, el repertorio pianístico es tan amplio que la verdad es que hay muchísimas obras que la gente, pues a lo mejor por desinterés o porque no es su campo, no las quiere tocar. Y yo he tenido la suerte de estrenar mucho repertorio, sobre todo de la música actual, de la música contemporánea, que no mucha gente la suele ofrecer en concierto, ¿no? Yo de todas maneras soy partidario en los conciertos de mezclar repertorio, es decir, a mí siempre me gusta incluir música contemporánea, sea mi propia música o música de otros compositores, con tecnologías nuevas, con electrónica, incluso con vídeo, pero combinarlo con repertorio, digamos, más estándar, más que la gente conoce, para que no sea algo demasiado especializado. Y así también es una experiencia pedagógica para la gente, porque al mismo tiempo que escucha algo que le es conocido, escucha algo que es nuevo, y así se va acostumbrando al repertorio actual, que desgraciadamente es algo minoritario. Leyendo muchas de sus entrevistas, señor Díaz, me sorprende que usted dice que es capaz de saber en qué estado de ánimo está una persona, un músico, cuando interpreta cualquiera de sus obras. Sí, bueno, yo creo que normalmente cuando tú tocas una obra es inevitable que tu estado de ánimo se muestre a través de tus gestos, de tu cara. Y esto es algo muy bonito y es una fuente de transmisión al público cuando va a un concierto en vivo. Cuando estás tocando una obra que te sugiere pues sentimientos de alegría o de tristeza, por poner algo muy simple, normalmente cuando tú estás viviendo la música al tocarla se muestra en tu lenguaje corporal. Y eso que muchas veces, pues, el compositor no es el mejor intérprete de su obra. No necesariamente, pero eso es lo bonito también. Mejor o peor también es subjetivo, ¿no? Ahí tienes compositores que no eran grandes intérpretes, como Ravel. Ravel escribió obras magníficas de lo mejor del repertorio de piano, pero sin embargo él, como pianista, no era un virtuoso. Y sin embargo, por ejemplo, Rachmaninoff, que también era un gran pianista, también es un gran compositor y intérprete de sus propias obras. Son muchos los músicos que consideran hoy en día que la música en las escuelas está un poco abandonada. Nos gustaría saber cuál es su opinión. Sí, absolutamente. Yo creo que la educación musical en general es la gran asignatura pendiente. Los políticos no consideran que sea algo tan importante, o por lo menos eso es lo que parece, y efectivamente la educación musical es testimonial en la educación general, en la educación primaria, en la educación secundaria,
y es algo que hay que fomentar muchísimo más, que los niños toquen un instrumento es muy beneficioso para su desarrollo neurológico y neuromotor, y tenemos que convencer a los que hacen las leyes que la música es de las cosas del arte en general, pero la música en particular es algo muy importante para el desarrollo de los niños. Gustavo Díaz Jerez, muchas gracias por atendernos en Atlántico Noticias, y si le parece, nosotros nos vamos a despedir con su música. Así que es uno de los máximos exponentes de la interpretación y la creación musical de nuestro país, y con él nos vamos. Enseguida llega el Telenoticias 1 con toda la actualidad de las islas. Que pasen una buena tarde y que tengan un buen fin de semana. Adiós. Lanzarote está en nivel 3 de alerta desde esta madrugada. El último dato deja en la isla 124 contagios nuevos en tan solo 24 horas. Ha sido la tendencia. La isla entera estrena nuevas restricciones que se notan sobre todo donde están viendo, en la calle, es imagen en directo, y en los locales de restauración. Arrecife, la capital, supera los 600 casos cada 100.000 habitantes. Unos porque lo han respetado, otros que no lo han hecho. Lo que han determinado se respeta y hay que cumplir las normas según nos han dicho. Pero tienen que haberla tomado antes, coño. No ahora, al final. Ahora está uno asustado. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Estamos hablando de una isla que ha experimentado el mayor crecimiento de casos de toda Canarias, y eso además, Isabel, en muy poquito tiempo, en cuestión de los últimos días. Así es, el gobierno además tiene un modelo, el mismo, que se ha seguido en el último mes en la isla de Tenerife y que ha tenido buen resultado. Salvador Cruz urge bajar los datos en Lanzarote para no llegar a un nivel 4. Las autoridades sanitarias, Isabel, buenas tardes, confían que las medidas restrictivas contempladas en el nivel 3 surtan efecto para que Lanzarote deje de estar con el semáforo en rojo, pero de momento el avance de la pandemia es imparable. En las últimas 48 horas se han registrado 245 nuevos positivos en la isla, con Arrecife liderando el índice de contagios de esta tercera ola en Canarias. No solamente Lanzarote, Fuerteventura estrena este viernes nivel 2 de alerta, y Gran Canaria y Tenerife están pendientes de los datos de la pandemia, los que dejen en las próximas 24 horas. Tenerife podría volver a fase 2 y Gran Canaria subir a nivel 3. Mañana lo decide el Gobierno de Canarias y se lo vamos a contar en directo en un informativo especial durante la tarde de este sábado. Silvia Mascareño, en la península muchas comunidades ya barajan adelantar el toque de queda. Madrid ya ha tomado la decisión. Sí, Madrid adelanta el toque de queda a las 11 de la noche, Aragón una hora antes, a las 10, y otras aspiran a fijarlo aún más pronto. Es el caso de Castilla y León, que quiere fijarlo a las 8 de la tarde.